Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, la idea es trabajar un poco por qué el sentido común es clave para la política y para la lucha política, ¿no? En realidad, todos los seres humanos inevitablemente percibimos la realidad a partir de ciertas matrices. No hay una única forma de percibir una realidad. Eso lo podemos encontrar en la historia de la filosofía, en la historia de las ciencias sociales, etcétera. Tiene mil maneras de ser narrado, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Wittgenstein hacía un conejo pato en el cual vos podías ver en la misma figura un pato o un conejo según como lo miraras, o si buscas en cualquier buscador la vieja joven, vas a poder mirar una imagen que según como mires podés ver una mujer anciana o una mujer joven. Digamos, muchas veces un mismo hecho se presta a distintas interpretaciones, y la lucha de interpretaciones es parte crucial de la lucha política. Nosotros salimos a la calle, vemos una familia durmiendo debajo de algún puente, de algún techo, inmediatamente se nos viene a la cabeza la injusticia social, el sistema capitalista, la explotación, digamos, todos los efectos sociales de una crisis. Y una persona que tiene otras tradiciones ideológicas, otras matrices, ve eso y habla despectivamente de la vagancia, de la falta de voluntad por trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando del sentido común. Entonces, ¿qué es una configuración político-cultural? ¿Cómo podemos pensarla? Bueno, por un lado, una configuración, yo uso el término configuración porque para no hablar de otros términos que a veces utilizamos y que son más duros, digamos, tipo el sistema cultural, pero si decimos sistema parece algo más difícil de mover, ¿no? En cambio, una configuración tiene que ver con una constelación, con una idea de que hay una red y que eso se articula en un momento histórico de una manera específica, ¿no? Esa configuración implica una serie de cosas. Por ejemplo, implica que en ese contexto histórico, cuando la sociedad imagina qué es lo posible, hay un límite para esa imaginación. Un límite en el doble sentido. Podemos imaginar hasta acá y no se puede imaginar más allá de eso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede conseguir? ¿Por qué se puede luchar? ¿Cuáles son las causas justas? ¿Cuáles son las causas que tienen sentido? ¿Cuáles son las causas que interpelan a mayorías sociales? ¿No? Entonces, ahí tenemos un horizonte de lo posible. Eso es clave. No hay sociedades donde no haya distintos horizontes de lo posible. Y el horizonte de lo posible se va transformando. Y parte central del trabajo político es el trabajo para transformar el horizonte de lo posible y ampliarlo, lo cual no depende exclusivamente de la voluntad. Ojalá, si dependiera de la voluntad ya lo hubiéramos resuelto hace mucho tiempo, pero es un problema que implica otro montón de elementos, porque implica comprender una sociedad global, un capitalismo global atravesado por el mercado financiero, con todo lo que conocemos, digamos, y podríamos discutir del diagnóstico, cómo pensamos el mundo contemporáneo, ¿no? Y sus dinámicas, y cómo la sociedad lo interpreta, porque obviamente nosotros podemos estar viendo ciertos aspectos, pero cuando hablamos de la lucha por el sentido común estamos hablando de cómo se despliegan esos horizontes de lo posible. También una configuración político-cultural implica que en toda sociedad hay ciertas formas específicas del conflicto. Hay ciertos actores que protagonizan o actrices que protagonizan el conflicto en ciertos momentos. Por ejemplo, en una sociedad el campesinado puede tener un rol central y en otra no. En una sociedad los pueblos originados pueden tener un rol central y en otra no. En una sociedad el movimiento obrero organizado, los sindicatos pueden tener un protagonismo decisivo y en otra no. Y así podríamos seguir. Hasta las mujeres o las diversidades pueden tener un rol central en un momento histórico y en otro momento histórico no tener tanta visibilidad, y así podríamos seguir enumerando, ¿no? En ese sentido, yo personalmente no adscribo mucho a la idea de que hay algo así como un sujeto
que además se decía en masculino, ¿no? Pero podríamos decir une sujete, pero tampoco creo que haya algo fijo, ahistórico, que esté fuera prácticamente del histórico, que uno puede decir, no, desde el siglo XIX o XVIII hasta el siglo XXII, quien va a transformar la sociedad es, no sé, en un momento se planteó el proletariado, los trabajadores y los campesinos. O sea, podríamos ir enumerando, ¿no? Hoy nadie podría hablar de todo esto sin hablar de lo que se llama el precariato o los trabajadores de la economía popular o quienes fueron excluidos de los trabajos formales. En muchos países de América Latina nadie se le ocurriría hablar de transformación social sin hablar del campesinado, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los movimientos ambientalistas, etcétera, etcétera, y así podríamos seguir. Me gusta más pensarlo en términos de multiplicidades que tienen un potencial de articulación política. Pero sobre esto después quiero volver. También es eso, una configuración que implica que hay muchas partes. Las configuraciones son distintas justamente por lo que decíamos recién. Las partes que forman la configuración son muy distintas entre un país y otro, ¿no? Hay países donde la escisión entre la capital federal y el resto del país es muy dura porque son países muy centralistas. Hay muchos casos en América Latina que ustedes conocen. Hay países que son mucho más, yo los llamo multicéntricos o policéntricos, y entonces la cuestión territorial tiene otras valencias. Hay países donde las identidades políticas son muy perdurables, ¿no? Como en el caso argentino, quizá en el caso chileno, quizá en el caso uruguayo, digamos, y en otros países quizás son más lábiles las identidades políticas o más recientes, más propias del siglo XXI o de fines del siglo XX. Podemos establecer esas comparaciones, digamos, y hacen que esas configuraciones sean efectivamente distintas. Y eso implica que en cada una de esas configuraciones se hablan lenguajes distintos. No se puede hacer política en una configuración con el lenguaje de otra, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de sentido común y hablamos de interpretación, estamos diciendo si uno viene con un lenguaje ajeno a las sensibilidades de la gente con la que quiere construir y articular, no va a construir ni articular nada. Y creo que en eso hay una experiencia histórica también en América Latina, porque siempre hubo compañeras y compañeros que nos hemos encontrado en muchísimas movilizaciones, en muchísimas luchas, que por ahí les gusta más un modelo, otro modelo, una experiencia histórica u otra, y por ahí se inspiran en ellas para intentar, digamos, dinamizar la lucha popular, y a veces puede funcionar, ojalá, y otras veces no funciona porque ese lenguaje no resulta adecuado para ese momento histórico particular. Por eso hay una tarea militante y política fundamental que es entender el momento histórico, entender el lenguaje específico de la sociedad con la que quiero trabajar. Y además, bueno, recién estábamos hablando de países, pero si hablamos de Colombia no es lo mismo hablar del Caribe o hablar de Bogotá o hablar del Pacífico. Si hablamos de Brasil no es lo mismo hablar del Nordeste, hablar de San Pablo, hablar de otras regiones, y así podríamos seguir, ¿no? En cada uno de nuestros países, y sobre todo en los países más grandes, pero no solo de los más grandes, porque hay divisiones muy, muy significativas que hacen a los núcleos de los lenguajes políticos específicos. Por eso, otro elemento central de una configuración es lo que yo llamo la configuración de sensibilidad. Eso tiene que ver con que realmente, si pensamos los distintos momentos históricos, nos damos cuenta de que los habitantes, las poblaciones, en una configuración tienen sensibilidades muy definidas. A veces sensibilidades vinculadas a procesos de solidaridad y de reconocimiento del otro, y a veces escozor, temor, miedo, un impulso hacia el individualismo, un impulso hacia centrarse en sí mismo o en el mundo más cercano y prestar menos atención a los asuntos públicos, podemos decir. Las configuraciones de sensibilidad tienen que ver con los miedos, las ilusiones, los temores, aquello que casi sucede en el propio cuerpo en términos de lo que genera alegría, tristeza, llantos, risas, etc., en una sociedad en un momento determinado.
Entonces, hay algo que es central para pensar todos estos procesos y que de alguna manera lo fuimos diciendo, pero que vale la pena tener el concepto presente, que es la cuestión de que todas nuestras sociedades son constitutivamente heterogéneas. Todas son heterogéneas. No hay ninguna sociedad que sea homogénea en ningún sentido. Y creo que en ese sentido también esto es importante porque para poder construir política de mayorías populares es clave renunciar a la homogeneización y a cualquier ilusión de homogeneización. Ni todos los que luchemos por un mundo justo, igualitario, democrático, ni todos vamos a pensar igual, ni todas vamos a pensar igual o a sentir de la misma manera. No es ese el objetivo. El objetivo es que justamente quienes somos heterogéneas y heterogéneos, pero estamos en un mismo lugar pensando y tratando de imaginar y de construir ese futuro común, colectivo e igualitario, podamos trabajar en nuestras diversidades y multiplicidades de manera articulada. Por eso ahí aparece esta noción que fue muy trabajada por algunos autores, por ejemplo por Stuart Hall, pero también por Ernesto Laclau, que es la noción de articulación, ¿no? Si lo que hay es un sujeto con mayúscula, un sujete con mayúscula, que ya sabemos cuál es, que tiene que conducir el proceso histórico, entonces es un tipo de imaginación política la que necesitamos. Ahora, si no hay un sujete, lo que hay es heterogeneidades, multiplicidades, entonces el trabajo político es un trabajo de articulación de heterogeneidades, ¿no? En Laclau específicamente es cómo vas construyendo cadenas equivalenciales. ¿Equivalenciales qué quiere decir? De equivalencias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mira, el movimiento, las mujeres están reclamando esto, el fin del patriarcado, las diversidades están reclamando que todos somos personas, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. Los trabajadores excluidos están reclamando el derecho al trabajo, el derecho al empleo, el derecho a los ingresos, el derecho a todos los derechos. Bueno, ¿cómo logramos que todos esos reclamos puedan articularse? Creo que en ese sentido vale la pena que hagamos una distinción. En Gramsci digamos, hacía una distinción entre la lucha corporativa y la lucha política, ¿no? Y nosotros podemos decir que hay también sentidos comunes corporativos y sentidos comunes políticos. En el sentido, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo corporativo es un reclamo que nosotros podríamos llamar hoy sectorial. O sea, un gremio X, cualquiera, el que fuera, reclama aumento de salarios. Y ese reclamo es justo y está perfecto. Pero la verdad es que, salvo que suceda algo excepcional, no es algo que movilice al conjunto de los trabajadores o trabajadoras, porque es un reclamo de un sector específico, ¿no? Entonces, lo mismo sucede si un barrio hace un reclamo específico del barrio, o si una organización social reclama mayor asistencia del Estado para esa organización. Esos son reclamos de sectores. Los reclamos y las luchas específicamente políticas son cuando involucran al conjunto y a la totalidad. Entonces, por ejemplo, una cosa es reclamar trabajo, el derecho al trabajo, otra cosa es reclamar un grupo que reclama una mayor asistencia para el grupo. Son dos cosas distintas. Tenemos que entender que la única potencia, digamos, para sobrevivir, los reclamos corporativos son cruciales, porque si no los hubiera, bueno, los grandes sectores concentrados del capital harían y desharían a piacere y sería, digamos, un incremento brutal de la injusticia. Al mismo tiempo, ninguno de esos reclamos va a lograr un proceso de transformación de largo plazo, porque solo el reclamo político tiene potencial de equivalencia, tiene potencial de encuentro, tiene potencial de articulación, ¿no? Entonces, ahí viene un cierto combate, podríamos decir, muy duro, que es lo que nosotros y nosotras tenemos claro que es lo que no nos gusta, con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Que es el sentido común neoliberal, lo podemos llamar de esa manera,
o lo podemos, cada uno le puede poner otro adjetivo, digamos, pero que tiene que ver con las visiones individualistas, egoístas, centradas en el mercado, donde se piensa al Estado como un enemigo, donde no hay ningún interés por lo común, donde se instala una naturalización completa del patriarcado, del racismo, de la xenofobia, del eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo, digamos, puede tener distintas acepciones, pero para quienes vivimos y luchamos en América Latina es algo central. ¿Por qué? Porque el eurocentrismo a la política arriba principalmente convirtiendo a los países europeos en modelos que nosotros deberíamos alcanzar, ¿no? Donde nosotros lo que tendríamos que ver, como en el típico relato del desarrollo y subdesarrollo, sería, bueno, nosotros tenemos que lograr lo que ellos lograron, ¿no? Como si ellos no vivieran en el lugar donde viven, si no habitaran en el lugar que habitan, si no tuvieran en nuestros países las empresas que tienen, como si no hubieran existido estos 500 años y así sucesivamente. Como si no hubiera injusticias inmensas en esos países, como si no hubiera desigualdades gigantescas y brutales en esos países, como si no hubiera patriarcado en esos países, como si no hubiera xenofobia, racismo y exclusión en esos países, ¿no? Entonces, eso en antropología lo llamamos etnocentrismo invertido, porque el etnocentrismo, que es un rasgo general a todos los pueblos, más o menos, digamos, no todos los pueblos son hiperetnocéntricos, pero es muy común que muchos pueblos, o la mayoría de los pueblos, crean que son un poco mejores que el vecino, porque nosotros tenemos, bueno, los argentinos, entre otras cosas, son famosos o somos famosos por eso, ¿no? Por una arrogancia, soberbia, insoportable. En toda América Latina nos conocen por la arrogancia. Pero de una u otra manera muchas veces aparece el etnocentrismo. Lo que sucede también en América Latina es que se invierte el etnocentrismo y muchas veces al lado de esa soberbia que no sirve para nada, aparece el relato de la decadencia o de que somos un desastre porque no somos como ellos, no somos civilizados, por eso nos pasa lo que nos pasa. No tiene nada que ver con las relaciones de poder en el plano geopolítico, no tiene nada que ver con la deuda externa, no tiene nada que ver con los obstáculos del desarrollo, no tiene nada que ver con las operaciones geopolíticas famosas, sistemáticas de toda la historia de América Latina, no. Tiene que ver con que nosotros somos un desastre. El hecho de que los países que les fue bien están todos concentrados en cierta zona del mundo y los que no les fue tan bien estén todos en otra zona del mundo es pura casualidad, ¿no? Según esta visión. Y también dentro de esos sentidos comunes neoliberales es muy fuerte la cuestión de la meritocracia sin mérito, ¿no? Pues yo llamo a la meritocracia sin mérito a lo que vivimos muchas veces en Argentina, que es que, y en otros países, ¿no? Que los que nacieron en cuna de oro dicen que ellos tienen un gran mérito, pero la pura verdad, que nacer en cuna de oro no tiene ningún mérito. El mérito es esforzarte, quemarte las cejas, trabajar, construir con otros, estudiar. Eso sí tiene un mérito, pero nacer en cuna de oro es cero mérito. Cuando la meritocracia neoliberal lo que hace es usar de manera falsa la idea del mérito para disfrazar desigualdades que no tienen que ver con el esfuerzo y el trabajo, sino que tienen que ver con la herencia, ¿no? Entonces, justamente la dificultad que nosotros tenemos es enfrentar un sentido común que tiene mucha articulación y que tiene una profunda penetración y que nos atraviesa de alguna manera, ¿no? Que nos atraviesa de alguna manera, en el sentido de que tiene una capacidad de capilaridad, de una permeabilidad muy alta y muchas veces no nos damos cuenta
¿no? De cómo las propias formas de vida en el mundo neoliberal llevan muchas veces a una persona que puede tener las mejores intenciones a actuar dentro de la lógica neoliberal, individualista, egoísta, porque no encuentra otras formas, ¿no? Entonces, o porque, bueno, se convirtieron en naturales, entre comillas, esas formas hegemónicas en las formas de actuación, pero todo eso va socavando la vida en común y la posibilidad de transformarlo. Entonces, la lucha por otro sentido común es crucial. Y para encarar esa lucha también necesitamos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del patriarcado es central, porque en muchos de nuestros países, en otros no, pero en muchos de nuestros países, si uno va a una reunión enorme y pregunta a un grupo de varones que levanten la mano los que son machistas, no levanta la mano nadie. Pero el patriarcado existe. O sea, nadie se autoidentifica como machista, pero hay patriarcado, ¿no? O sea que hay machismo. Y lo mismo sucede con el racismo en muchísimos países. Hay racismo sin racistas, así lo llamamos muchas veces. El racismo sin racistas es eso, ¿no? Donde vos, digamos, ninguna persona se percibe a sí misma como racista. Y eso sucede en muchos países de América Latina. Y sin embargo, miren cómo viven los pueblos originarios, cómo viven los descendientes de esos pueblos, cómo viven... O sea, en América Latina está comprobado que las probabilidades donde se cruza el nivel socioeconómico o el poder o el prestigio social con el color de piel es muy fuerte, ¿no? Es decir, las pieles más oscuras tienen muchas menos probabilidades de lograr, por supuesto que muchas veces lo logran por la lucha de los pueblos, ¿no? Y por otras razones, pero son generalmente casos excepcionales, porque así como todavía no logramos terminar con el patriarcado, no logramos terminar con el racismo y con el clasismo y con la xenofobia, ¿no? Entonces, necesitamos pensar cómo jerarquizamos el valor de lo público, el valor del papel del Estado, y ahí aparecen complejidades y debates que tenemos que dar entre nosotras y nosotros, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros simplemente defendemos al Estado, yo creo que algo que ha pasado bastante desde los años 80 a esta parte es que la derecha tuvo un gran triunfo, que es que logró decir que tenía las soluciones para problemas reales, que la gente percibía como reales. Y muchas veces el campo popular terminó defendiendo, por ejemplo, al Estado, por ejemplo, la salud pública, que es central, u otras cuestiones, pero justamente la relación de fuerzas implicó que ellos propusieran transformar y que nosotros quedáramos a la defensiva planteando defender. En vez de plantear cuál es nuestra transformación, nos obligaron a esa situación. Pero nosotros tenemos que lograr, lo cual no es fácil, pero tenemos que tener en el horizonte que la necesidad de que nosotros sí sabemos que queremos que el Estado tenga un lugar central, presente, activo, crucial en la regulación de la vida económica y de un montón de dimensiones, y defendemos lo público, defendemos lo común, y tenemos que imaginarlo y tenemos que transformarlo, porque el Estado que nosotros queremos que esté presente no es exactamente el Estado que conocemos tal como lo conocemos. Es un Estado que también tiene que ser transformado. Y ahí tenemos que dar debates para pensar cómo logramos llegar a otros sectores, cómo politizamos cualquier cuestión que está angustiando a la sociedad en el sentido común. Cómo politizamos la educación, cómo politizamos la salud, cómo politizamos la seguridad, cómo politizamos la exclusión, cómo politizamos todo. O sea, nosotros necesitamos darle un sentido político a cada una de las dimensiones de la vida. No porque nosotros
como seres humanos o nosotras solo vivamos de la política. No podríamos hacerlo. Todos necesitamos música, todos necesitamos amor, todos necesitamos espacios propios, una cantidad de cosas. Pero el debate sobre el sentido común siempre es un debate político y nosotros necesitamos, en el mejor sentido de la palabra política, politizar el mundo, politizar la vida. Porque la apuesta de ellos es siempre despolitizar la vida, moralizar el debate, naturalizar para impedir el debate, estigmatizar para colocar barreras que impidan que haya confrontación de ideas, de proyectos. Entonces creo que ahí tenemos que hacernos muchas preguntas y abrir conversaciones entre nosotros, ¿no? Para mí esa frase que los zapatistas en su momento retomaron, de un mundo donde quepan muchos mundos, es una frase muy potente, ¿no? Es una frase nuestra. O que podemos hacer nuestra, ¿no? En el sentido de una frase con una enorme potencia, ¿no? Porque tiene que ver con esa heterogeneidad, tiene que ver con esa multiplicidad. Porque nosotros no queremos que la gente viva como nosotros queremos que la gente se pueda empoderar para poder construir su propia vida. Y queremos construirla juntos y juntas, porque queremos una multiplicidad de lo común, no queremos una homogeneidad de lo común. Y eso solo se puede conseguir con solidaridad, con un reconocimiento del otro, con una comprensión del lugar del otro, percibiendo, reivindicando nuestras diversidades y sabiendo que es en nuestras diversidades donde está la potencialidad, donde está la creatividad, en la conversación en la conversación intercultural, en la conversación entre distintos países, distintas experiencias, distintos mundos, ¿no? O sea, pensar en un mundo donde puede haber individualidad y no necesariamente tiene que estar basada en el individualismo, porque el individualismo es la negación de la individualidad. Y ahí creo que, bueno, tenemos muchísimo trabajo por hacer, es un trabajo, la lucha por el sentido común es multidimensional, ¿no? Porque por un lado se da desde cada fuerza política, desde cada fuerza social, y se da en distintos planos. Se da en la conversación cotidiana, se da en las actividades educativas que hacemos, pedagógicas, se da en las actividades comunicacionales que hacemos, se da en la forma en la que hablamos y le hablamos a los otros y a las otras, y con los otros y con las otras, y en las formas en que escuchamos, ¿no? Entonces es una lucha educativa, comunicacional, política, cultural, ¿no? Es una lucha multidimensional que requiere un objetivo claro, y ese objetivo es articular multiplicidades y múltiples sentidos para construir un horizonte firme que nos permita avanzar hacia la emancipación.